Buenos días, lunes 5 de julio de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo que pueden hacer uso del chat, el Facebook o también el correo electrónico para que ustedes participen con sus comentarios o sus preguntas para nuestro invitado esta mañana. La entrevista de hoy la estamos dedicando a explorar sobre la nueva normativa que criminaliza la pertenencia a una pandilla y otras medidas gubernamentales para frenar la ola delictiva en el país. La ley de proscripción de pandillas y grupos de exterminio, que es anteproyecto, que estará siendo sometido a consideración del Pleno esta semana. Agradecemos esta mañana que esté con nosotros en nuestros estudios Henry Campos. Él es el viceministro de Seguridad de nuestro país. Viceministro, es un gusto. Buenos días. Gracias, William, por la invitación. Bueno, muy ocupado, me imagino, toda la semana anterior, muy intensa, ¿no? Bueno, ha sido intensa, sobre todo por las consultas que hemos estado realizando, y esta semana todavía vamos a tener algunas consultas adicionales antes de su presentación al presidente para que él haga al final la última revisión. Ya hubo dos fases de consultas, fundamentales, con políticos y también con los sectores empresariales del país, ¿no? Y también con jueces, también. Hemos tenido dos reuniones. Esta semana se reúnen con qué sectores. Por ejemplo, tenemos en primer lugar las iglesias de diferentes denominaciones y vamos a tener otras consultas adicionales. Viceministro, ya para entrar en materia, la nueva normativa que criminaliza la pertenencia a una pandilla tendrá que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Usted me decía antes de entrar al aire que esta semana estarían enviando el anteproyecto a la Asamblea Legislativa, ¿es correcto? Correcto. O sea, esta semana sería presentado. Ahora, concretamente, viceministro, ¿qué es lo que esperan lograr con esta legislación o cuál es el impacto que ustedes esperan? Digamos, ¿han hecho un esfuerzo por medir de manera tangible qué significado tendría esto en términos de impacto para enfrentar la ola de criminalidad? Bueno, en parte uno es el mejorar la eficacia a la hora de establecer responsabilidades penales en grupos o sobregrupos que tienen una gran incidencia en la actividad delincuencial en el país. Esto mejoraría desde nuestro punto de vista la manera en que se puede responsabilizar penalmente a aquellos que forman parte de agrupaciones tales como pandillas o grupos de exterminio. Estamos proponiendo que se haga una división en el Código Penal para establecer, por un lado, la figura general, que esté de acuerdo con el Convenio de Palermo, es decir, acercar la definición, los contextos del tipo, a lo que exige la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo. Por otro lado, que se adicionen dos figuras especiales, crimen organizado y la asociación criminal en pandillas y grupos de exterminio. Este último requeriría menos requisitos porque solo se tendría que establecer la participación de una persona para integrar una mara, para organizarla o para ser parte de la misma o apoyarla. La ley de proscripción ya la define cuáles son y al final pues sería más fácil probar. Cuando la organización tiene la finalidad de obtener provecho es cuando hablamos de crimen organizado, y el crimen organizado se aplica, no solo se puede aplicar a las mismas pandillas, sino que también a otras asociaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas, etcétera. Viceministro, cuando le preguntaba un poco sobre más o menos cuál es la idea que tiene usted del impacto de esta normativa, es porque uno piensa, bueno, en algún momento determinado, recuerdo que en pasadas administraciones se mencionaba el hecho de incluso se atribuía de alguna forma porcentualmente qué cantidad de crímenes son los que cometen las pandillas. Me estoy refiriendo concretamente al homicidio. ¿Es posible establecer, digamos, porcentajes de los muertos? ¿Cuánta responsabilidad tienen las pandillas en esto? Fíjese que la inteligencia policial tiene una cifra. Sin embargo, a manera de concretar exactamente el número, tal vez no podría mencionarle una cantidad. Pero sí, el impacto que puede tener a nivel territorial es bastante evidente. Aunque en las actuales circunstancias las extorsiones han ido a la baja, sobre todo por la acción combinada de la policía y la fiscalía, que han podido aumentar el número de casos resueltos y el número de casos condenados, pero la acción en el territorio
es importante y una forma de evitar que las pandillas y estos grupos estén disputando a la comunidad el territorio es precisamente romper con esta organización. Perfecto, debo hacer en este momento nuestra primera pausa, viceministro. Cuando regresemos quiero que me explique un poco si hay claridad, por ejemplo, en las penas a establecer por los delitos que se están configurando, es decir, cómo evitar, digamos, que en un momento determinado, al haber un poco de ambigüedad o confusión en esta normativa, los jueces terminen dejando libre a algunos pandilleros. Vamos a la pausa, ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de sus seguros. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Bueno, esta mañana nos acompaña en nuestros estudios Henry Campos, viceministro de Seguridad. Viceministro, quiero puntualizar sobre la pregunta que dejamos pendiente. Entonces, ¿cómo establecer, digamos, hay claridad en el tipo de penas que se va a establecer para la configuración de estos delitos? Le pregunto porque ya también debo dar paso a los comentarios que nos llegan a través del chat y el Facebook, por favor. Sí, efectivamente se han establecido penas agravadas, las 2/3 partes, por encima del tipo básico y el tipo agravado que ya contiene el código actual. Entonces, por ejemplo, la sola pertenencia para una organización criminal, la pena básica es de 1 a 3 años, pero cuando se trata de pandilla o de grupo organizado, estamos proponiendo que se aumente hasta los 5 o casi 6 años. Y en el caso de la figura agravada, que tiene 9 años como pena máxima, con las 2/3 partes adicionales llegaría a los 15 años de prisión. Ahora quisiera saber, ¿no habrá o de qué va a depender, digamos, poder establecer que un joven pertenece a una pandilla? Es decir, porque en el pasado, bueno, bastaba verles el cuerpo, quitarles la camisa o incluso el pantalón y tenían una cantidad de símbolos tatuados en su cuerpo, ¿no? Entonces como que era un poco fácil establecer la pertenencia. Pero ahora, desde hace varios años para acá, debemos entender que ha habido algunas instrucciones que han recibido los mismos pandilleros en la mutación que han tenido, y hay jóvenes ya que son pandilleros y no necesariamente llevan un tatuaje en su piel, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ir estableciendo eso? O sea, ¿qué tipo de prueba va a requerir o exigirá el juez, digamos, a la hora de poder condenar a alguien que por la pertenencia a una pandilla? Sí, primero quería decirle que en las reuniones que hemos tenido con los jueces, ellos han estado dispuestos a expresar sus puntos de vista de qué manera se puede ir unificando criterios. Habíamos dicho que se puede hacer una serie de reglas de evidencia en conjunto con las 3 instituciones, policía, fiscalía y órgano judicial, de manera orientadora, es decir, no a través de una ley, porque también se puede considerar inconstitucional, porque puede violar la independencia judicial. Entonces, de lo que hablábamos es de tener un acuerdo probatorio entre las 3 instituciones y varias de las que le puedo mencionar que ahí en esa reunión se establecieron. Para aquellos que tengan tatuajes, que todavía los hay, sí, claro, eso se consideraría un código criminal, pero no basta que cualquiera vea un tatuaje, sino que es necesario que un perito nos establezca que es un código criminal y de qué manera se establece la vinculación entre este tatuaje y la organización prohibida. Sí, porque son una serie de códigos y lenguajes que utilizan a través de los símbolos. Claro, ¿no? Y no necesariamente, bueno, a veces vemos tatuajes donde dice el nombre de la pandilla, pero
Hay otro tipo de símbolos que aparentemente para cualquiera de nosotros no tienen ningún significado. Sin embargo, los técnicos, los especialistas saben cuáles son esos símbolos y los tienen registrados. Tienen un historial de todos esos símbolos y cómo han ido evolucionando. Segundo, también se dijo que esta prueba podría ser expresada por el policía de seguridad, aquel que conoce la zona, conoce más o menos el comportamiento de la comunidad y que ha visto cómo algunos grupos de miembros de pandillas se instalan en ciertos territorios, cómo actúan en el reparto de funciones, cómo se establece cada una de las, digamos, acciones orientadas a ejercer control sobre el territorio de parte de los miembros de una pandilla. También se ha establecido la posibilidad de incluir ahí el otro tipo de prueba documental, fotografía, video, que recordemos que también la policía para septiembre aproximadamente está sacando a licitación el centro de monitoreo junto con el 911, y eso implica que se van a instalar cámaras en muchos lugares del país. Y lo que se obtenga de parte de esas cámaras, es decir, los videos y las fotografías, también pueden ser considerados prueba. Digamos entonces, para ir como recapitulando sobre estos puntos, uno tiene que ver con el tatuaje Uno, especialistas. el tatuaje con el informe pericial de especialistas. Dos, el policía de seguridad que tiene, por un lado, conocimiento del terreno y que nos puede describir de la forma en que se ha ido desarrollando la actividad de una o más personas dentro de ese lugar. Tercero, la prueba de video fotográfica, y podría agregar yo también los informes de inteligencia asociados a otros indicios. Informes de inteligencia donde se establece claramente cómo están distribuidos los programas, las clicas de las pandillas y también relacionado con otros expedientes en los que se ha investigado o se ha determinado la existencia de grupos de exterminio. Vaya, pero en este momento el video y la foto no se considera como prueba, ¿no? Más bien no la están utilizando, pero o sea, en, sí el código, considerado. En el Código Procesal Penal, ahí está, que es también prueba. Lo que sucede es que no se ha estado utilizando de la manera en que debiese probablemente hacerse. Claro. Y esa es una dificultad también a veces, que cuando se dice, mire, que hay que poner reglas probatorias para cada delito. Si son más de 400 delitos, si le ponemos reglas probatorias a 400 delitos, tendríamos un código de 500 páginas. Sí. En nuestra legislación se ha optado desde nuestra independencia por un código europeo, es decir, en el que se expresa un sistema y los tipos deben ser interpretados de tal manera que son los expertos, los jueces, quienes hacen esa interpretación. El sistema anglosajón es diferente, porque ahí es una cita casi detallada, son códigos precisamente de más de 500 tomos, de 1000 tomos, en donde se establece cada detalle del delito. Entonces los jueces en nuestro país tienen que ellos interpretan, y ellos tienen que interpretar. Pero la influencia que tienen es más anglosajona o no, la influencia es europeo continental. Igual que toda Latinoamérica. En Latinoamérica todos siguen el sistema europeo en materia penal, excepto Puerto Rico. Bueno, perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Cuando regresemos, ahora sí, vamos a dar lectura a los mensajes a través del chat. Ya volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por
eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bueno, en este momento daré lectura a algunos mensajes, preguntas o comentarios que nos están llegando a través del chat. Voy a dar lectura a algunos, viceministro, y espero entonces su respuesta. Y vamos a ir evacuando por parte, digamos, porque son muchos. Heriberto Aguilar de Los Ángeles, California, dice: en Estados Unidos a un menor que comete felonías muchas veces se le juzga como un adulto. ¿Han considerado esta posibilidad de juzgar? Ulises Mejía de Soyapango: ¿cómo considera el Ejecutivo el servicio militar para pandillas en las granjas? Luis Fernando Rivas desde Santa Ana, California: señor viceministro, dice, esta entrevista es más que todo para el ministro Melgar, dice, o la pregunta que se le está formulando, ¿dónde está él? Dice, ¿por qué no ha dado la cara? Roque Armando Bernabé Platero desde San Vicente, dice, soy ministro y también soy ciudadano y extorsionado. Considero que la lectura en la Biblia es necesaria en nuestra sociedad. El doctor Edgar López Bertrán Jr. dice desde San Salvador: la lectura de la Biblia va a evitar en un futuro más delincuentes. El Ejecutivo debe considerarlo con responsabilidad. Misael Molina desde Chicago, Illinois, en Estados Unidos: el gobierno no ha comenzado exactamente a combatir la delincuencia. Por favor, trabajen por quienes los han elegido. Gabriel Hernández desde San Miguel: las actuaciones de la Asamblea y el Ejecutivo no han sido positivas. Necesitan más consenso y flexibilidad. Alejandro Martínez, él lo escribe desde Carasucia, en La Libertad: Asensio, Melgar y Funes, dice, no están combatiendo la delincuencia como deben. ¿Qué les pasa? Y Patricia Membreño de Ciudad del Sauce, en La Unión: construirán un penal en alguna isla del Golfo para pandilleros. Me quedo hasta ahí porque hay una cantidad de preguntas y comentarios adicionales, pero bueno, me interesa su respuesta, viceministro. Bueno, ahí hay varios. En primer lugar, quiero decirle que el presidente de la República ha asumido con total seriedad el tema de seguridad y se involucra diariamente en estos temas. Igualmente, el ministro de Seguridad Pública, el ministro Melgar, ha estado siempre al frente de cada una de las acciones que se están realizando, incluso en el terreno, muchas veces participando junto con otros funcionarios de la seguridad. En ese sentido, creo que han hecho enormes esfuerzos, sobre todo considerando las dificultades económicas por las que ha pasado el país y por muchos grupos delincuenciales, muchas asociaciones delincuenciales que han estado permeabilizando, permaneciendo también dentro de las estructuras del Estado y que se han ido desarmando. Todavía estamos pendientes de ejecutar los planes relacionados con depuración, y eso es importante porque precisamente esa ha sido una de las peores dificultades que ha tenido este país, el cambiar esas estructuras tradicionalmente que estaban en poder del crimen organizado. En cuanto a la lectura de la Biblia, pues es positiva toda acción en beneficio de la persona humana. Lo importante es que se enmarque dentro de las reglas básicas de la Constitución. Es un tema que se va a decidir por parte del señor presidente en cuanto a aceptar o no la reforma. La Iglesia Católica ha pedido que se vete la misma. Claro. Por eso es una decisión difícil, pero que hay que asumir. ¿Qué le recomendaría usted al presidente? Me imagino yo que el presidente de la República toma decisiones de este tipo, sobre todo sobre la base de los expertos, que son ustedes como ministros que están alrededor de él, y obviamente, bueno, usted también tiene conocimiento constitucional. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, digamos, si el presidente le pide a usted la consulta sobre el tema específico? Mire, yo creo que estas cosas no deberían de hacerse por ley. Esa es mi opinión. Creo que es importante la lectura de la Biblia, y no solo importante la lectura de la Biblia, sino la enseñanza a los alumnos de al menos principios cristianos universales. Y para enseñar principios cristianos universales no se necesita de una ley, tampoco se necesita que una iglesia o que varias iglesias hagan prevalecer su punto de vista. Esa sería, digamos, la recomendación puntual. Para mí la recomendación es... El presidente tendría que vetar entonces o observar. Para mí es digamos, intrascendente. Vetar o aprobar la ley no va a hacer cambiar
esa realidad o esa práctica que se lleva adelante. Porque puede ser que se apruebe una ley, pero la ley no se cumpla. Aquí tenemos varias leyes que no se cumplan. O puede ser que falte la ley, pero sin embargo la cumplamos. Yo creo que lo más importante antes de haber comenzado con la ley es hacer efectiva la lectura como una práctica y además enseñar los principios cristianos universales también como una práctica. Bueno, pero entonces las escuelas públicas o en general las escuelas privadas o públicas ya podrían hacer la enseñanza. Ya lo podrían hacer, es decir, no tendría ningún problema en hacerlo, sin términos, necesidad de ley. En términos de contradecir la misma Constitución tampoco habría problema, es decir, no, sería discreción de las escuelas. Digamos, entonces. La Constitución establece la libertad de cultos. Lo que no se le puede obligar a una persona es a que siga a una denominación o a una iglesia determinada, pero sí se le puede, digamos, proveer a un alumno, proveer a un estudiante de la enseñanza de principios cristianos, porque esos son universales. Incluso muchos de esos principios no solo se comparten entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, sino que se comparten incluso con el mundo árabe, y eso no genera ninguna violación constitucional. Lo que sí genera violación constitucional es imponer el seguimiento a un culto o a una iglesia determinada. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa. Al regreso leeré otros comentarios que nos llegan a través del Facebook y el chat. Y una pregunta que quiero dejar planteada es si ustedes no temen que con la ley que penaliza a las pandillas pueda darse una adaptación o una mutación de las pandillas también en su forma de operar. Lo han venido haciendo desde el 91-92, pero entonces queda un poco la inquietud sobre esto. Vamos a la pausa, volvemos. Ahí me quedaron ahí también otras preguntas. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, vamos rápido, viceministro. A través del Facebook nos llegan más comentarios, leeré algunos, no todos, porque bueno, no nos alcanza el tiempo en esta oportunidad. Mauricio Rodríguez dice: hola William, saludos a ambos. Yo quisiera saber de primera mano del viceministro qué medidas de seguridad están tomando para proteger a los testigos, porque muchos no atestiguan porque terminan muertos y porque nuestro sistema judicial les deja libres a los 3 días, libres a los delincuentes. Pienso que todos los ciudadanos colaboraríamos si hay protección. Bueno, Henry, entonces, viceministro, sí, por favor, la inquietud de lo que plantea aquí el amigo cibernauta y un poco sobre las preguntas pendientes del segundo. Perfecto. Sobre lo último, sobre los testigos, hemos aumentado el presupuesto para poder proteger a los testigos. Hay un sistema de protección de testigos que funciona en la Unidad Técnica Ejecutora del Sector Justicia. Y hemos pedido que se aumente ese presupuesto. Se ha hecho, se autorizó por el señor presidente un aumento para ese rubro. Igualmente, en el tema de prueba o evidencia, cada vez estamos buscando que la policía se tecnifique más. Se han hecho algunas inversiones. También el presidente autorizó una importante cantidad de recursos adicionales para la policía que incluyen un refuerzo para el área de investigación y para el laboratorio. Esto significa que vamos a depender menos del testigo independiente y que en la parte que toque declarar a un testigo,
tendrá la protección del sistema que ya establece la ley de protección de víctimas y testigos. Perfecto, voy a leer otros comentarios rápido porque hay unas inquietudes asociadas al tema también de un comando militar. Por ejemplo, Héctor Realagueño desde Apastepeque en San Vicente dice: ¿consideran que la creación de un comando militar antipandillas es efectiva? Julieta Hernández de San Salvador: ¿qué opinan como gobierno ante la propuesta de arena de servicio militar obligatorio para pandilleros? Esto me relaciona con la pregunta que leímos al principio, ¿no? Sí, lo de las cárceles. Exacto. Bueno, primero, sobre la cárcel. La cárcel en una isla es mucho más costosa la construcción, o sea, porque no es lo mismo construir en continente que llevar los materiales hasta una isla. Segundo, la seguridad en una isla es inferior a la seguridad que puede tener dentro del continente. Recordemos cómo submarinos, lanchas y barcos salen desde Colombia hacia Estados Unidos, y esto significa que en determinado momento una isla es mucho más fácil de atacar y por lo tanto en mi modo de ver, o a mi modo de ver, no sería como la forma más indicada para enfrentar las necesidades de un centro penal seguro. Sí, por y favor. además el tema relacionado con el centro antipandillas o un comando militar antipandillas, yo creo que la idea de quizás de acumular un centro de mando es bueno, pero en la Policía Nacional Civil, porque es la Policía Nacional Civil la encargada de la seguridad. Creo que el ejército ya tiene suficientes atribuciones, vamos a atribularla más con otro tipo de obligaciones, ya está tomando los puntos ciegos, está en las cárceles, está apoyando a la policía. Entonces, no sería como una forma adecuada. Por otro lado, también la preparación, hemos dicho, militar y policial es diferente. La preparación militar es la identificación de un enemigo y una acción militar directa. La policía requiere investigación, inteligencia, relación con la comunidad, entonces tiene otro tipo de dimensión. Bueno, vamos en este momento a nuestra última pausa comercial, regresamos con la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, en el Facebook planteamos una pregunta puntual para los cibernautas. Por cuestiones de tiempo no podré leer todos los comentarios o las inquietudes de los cibernautas, pero bueno, ustedes pueden visitar facebook.com, William Meléndez en línea, y ahí usted podrá leer y participar también del debate. La pregunta es, además de criminalizar las pandillas, ¿qué otras medidas recomendaría al gobierno para frenar la ola de criminalidad en el país? Cesare Castro dice, el proceso de especialización de las metas criminales tiene no menos de 30 años. Escudándose en el tema de la pobreza y el abandono, pero así tenemos miles y miles de ejemplos que nos dan lecciones contrarias de progreso, estudio y trabajo honesto. Para mí, si queremos que los más jóvenes y aún limpios reflexionen, dice, no deben estar separados, así se está
aceptando que sus fines son irreconciliables, no solo entre ellos mismos, sino en la comunidad en la que no se sienten parte. La pena de muerte y la cadena perpetua como disuasivo para los cabecillas con mente deformada por la droga, porque ya no son ladrones que matan, sino criminales que roban. No importa que nos llevemos 5 años más. Su sola publicidad tendría que hacer algún efecto positivo. Proveer a la policía con helicópteros de persecución, buen equipo, que atiendan las llamadas inmediatamente. Usar la isla Martín Pérez, dice, de cárcel, pues ahí no hay señal telefónica. Felicitaciones, William, por su programa y muy apreciado. Bueno, y Daniel Osvaldo Sifonte dice, se deberían de quitar prebendas a los criminales porque el crimen lo deben pagar completo, y que sepan que la penitenciaría es un lugar tenebroso y no un parque de diversiones, donde hasta bebidas embriagantes hay que quitarles, dice, todas las prebendas. Tienen como visitas conyugales con motel pagado, dice, por los que pagamos impuestos, no acceso médico con especialistas, solamente un tiempo de comida, una bañada al día, dice, apagarles la luz a las 9 de la noche, no televisión, solamente escuela, y que aprendan algún oficio o mandarlos a barrer las calles de San Salvador, es decir, trabajo forzado. Bueno, viceministro. Bueno, en esto comenzando por las penitenciarías, en realidad el sistema actual de cárceles no es un sistema agradable para ninguna persona. Y hay también cárceles de máxima seguridad en donde no hay comunicación con la familia o con terceros. Simplemente un vidrio separa completamente al reo de la visita. Y además la comida está limitada. En algunos casos muchas cárceles están tan sobrepobladas y saturadas que no hay espacio para desarrollar actividades de esparcimiento, ni mucho menos de trabajo. Hay cárceles en las que simplemente los reos pasan de pie o sentados y sin más. No tienen asistencia médica completa. Entonces no hay que pensar también que es un lugar privilegiado. Sin embargo, es importante tratar de reformar a aquellos que sí quieren hacerlo. Hay algunos que obviamente no desean reformarse, y para eso pues no hay más alternativa que la ejecución de la pena sin agregar ningún tipo de condición para mejorar su futuro. En cuanto a los planes, además de la criminalización, criminalización de las pandillas es en realidad solo una medida de ajuste legal, pero dentro de la política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia hemos desarrollado 5 ejes. Uno es la mejora del control y represión del delito, la otra la ejecución de la pena, la tercera es la prevención social de la violencia y la delincuencia, el cuarto eje es la atención a la víctima, y el quinto es la reforma institucional y legal. En cuanto a la mejora de la eficacia en la policía, tenemos que incrementar, y así también estamos desarrollando esos planes. Para septiembre va a salir a licitación la mejora del 911 y la instalación de un centro de monitoreo con cámaras. Igualmente, eso va a ser parte del CEMOR, Centro de Monitoreo de Reacción Policial, reforzando también helicóptero, equipo aéreo, equipo terrestre. En cuanto a la atención a víctimas, se va a invertir un fondo especial el próximo año para poder tener un diseño que permita atender dignamente a la víctima. En prevención social se está incrementando el presupuesto para el próximo año. Actualmente el presupuesto que había venido ejecutando el ministerio y que había autorizado la Asamblea Legislativa andaba más o menos por el 0.08%. En la actualidad, pues hemos querido de que eso se incremente al menos a un 14% del presupuesto dedicado por el ministerio para la población en riesgo delictivo. Sí, sí. Perfecto. Viceministro, solo cierro con 2 inquietudes de los cibernautas, dice Rosa Ábrego desde Nueva Escocia, en Canadá. ¿Por qué se llama herencia maldita, dice, de pandillas? ¿Quiénes nos han heredado esto? Y Linda Valle desde Ottawa, Canadá, dice, ¿cuál es la diferencia entre la nueva legislación, la ley antipandillas, y los proyectos anteriores de Supermano Dura? Así rápidamente. Sí. Bueno, rápidamente, sobre la herencia maldita, a lo que se refiere el presidente es a un diagnóstico sobre la situación general de delincuencia en la actualidad. La delincuencia en la actualidad no solo es de pandillas, también aquí hay crimen organizado, hay narcotráfico, lavado de dinero, igualmente hay delincuencia común.
Cuando se habla de herencia maldita, se está hablando de un proceso de muchos años en el cual ha habido exclusión, falta de apoyo social a las familias, al individuo, y que ha ido permeando en la sociedad y haciéndonos cada día más violentos. En cuanto a la otra pregunta que estaba relacionada con... Era si, digamos, lo que están haciendo ahora con la ley antipandillas es lo mismo de la supermano dura del pasado. No, esto es diferente, es un concepto diferente. Este concepto es la mejora del tipo para mejorar la eficacia de la fiscalía y de los tribunales y obviamente de la policía. La idea es también dar una salida a estas personas que se encuentran en organizaciones criminales como pandillas y grupos de exterminio. Se les aplicará la ley, pero aquellos que deserten, aquellos que se rehabiliten, podrán ser considerados como parte de un sistema de recuperación y por lo tanto no se les aplicaría la ley. Es diferente porque la ley antimara del pasado criminalizaba por ejemplo, el solo hecho de hacer señales, alteraba el sistema de juzgamiento de menores. Esta propuesta no lo altera, pero sí se aplica a los menores de edad, es decir, que se va a agravar la pena para los menores de edad en el proceso de menores. Bueno, viceministro, quiero agradecerle infinitamente que haya compartido con nosotros. Muy bueno, gracias, William, por la invitación. Bueno, estamos a la orden. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Oscar Catán, el director de Seguro Social, hablando sobre la nueva disposición de incorporar trabajadoras del servicio doméstico al servicio del Seguro Social. Nos vemos mañana a las 8:15. Buenos días.